No, ayer sí parecía vendedor. Familia, ponte de pie, por favor, y vamos rápidamente a segundo libro de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer solamente el versículo 1, versículo 2, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. El día de hoy se llama el sermón No me apartaré de ti. Desde que estuvimos diseñándolo, desde que estuvimos viendo todo esto, decidimos que se llamara así por lo que va a ser Eliseo con Elías. Eliseo le dijo múltiples veces: no me voy a apartar de ti, Elías, no me voy a apartar de ti. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que realmente nos va a mostrar el día de hoy Eliseo es de que tú y yo tenemos el llamado a permanecer. Así que vamos a leer versículo 1 y 2, bien fuerte, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Así que ambos descendieron a Betel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos vas a mostrar hoy. Concédenos, Señor, abrir nuestro corazón para que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto. Escóndeme detrás de tu cruz para solamente hablar lo que tú me has mandado hablar. Y Señor, el día de hoy salva, Señor, a aquellos que vienen rotos, quebrantados, Señor, o que simplemente les trajiste para que escucharan de ti, Señor, y pudieran seguirte y permanecer en ti. Así que gracias por tanto, Señor. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. El día de hoy vamos a ver este tema, la segunda parte de Eliseo. Hace 8 días vimos cuál era su llamado. Ahora, a través de 3 puntos quiero mostrarte esto. ¿Cómo es que el Señor nos llama a permanecer a través de este texto? En segundo lugar, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué pasaría si el día de hoy nos dijeran: tienes un cheque en blanco? ¿Cuántos ceros le pondrías ahí? Porque esencialmente fue lo que le pasó a Eliseo. Elías le da un cheque en blanco y le dice: pídeme lo que quieras. Y en tercer lugar, vamos a ver nuevas generaciones. Este tercer punto se iba a llamar así como de pasando el manto y demás, pero realmente eso ya no se usa demasiado y menos nosotros tratamos de usar ese tipo de cosas. Pero sí vamos a hablar de las nuevas generaciones y cómo es que sí nosotros somos llamados a invertir en ellas, tal como lo hizo Elías con Eliseo. Así que quiero empezar con este primer punto de permanecer. Todos seguimos a alguien, ¿cierto? Todos seguimos a alguien. Puede ser un mentor, puede ser un pastor, puede ser un ejemplo espiritual, puede ser alguien que has visto en redes sociales, puede ser cualquier persona. Todos seguimos a alguien, pero el llamado bíblico va más allá, incluso de solamente permanecer o de esperar en la persona que Dios usa. Por lo regular en esta temporada vemos a grandes personajes que seguimos por sus predicaciones, por lo que hacen, pero Eliseo nos va a enseñar que no somos llamados a seguir a la persona, somos llamados a seguir al Dios que usa a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque así como Elías se va a ir en algún momento, ya no va a estar. De manera que tú y yo podemos tomar el ejemplo de Eliseo, de no seguir a un Elías, sino seguir al Dios de Elías. Los hombres pasan, pero Dios permanece. Elías, su mentor, se fue, pero Dios se quedó. Familia, las personas fallarán y se irán, pero Dios nunca falla y nunca se va. Somos llamados a permanecer en la persona correcta, y la persona correcta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Bien, hasta aquí sabemos hace 8 días el llamado de Eliseo. Elías va y le pone el mantito a Eliseo y le dice: vente, sígueme por favor, porque Dios te ha llamado a ser un profeta como yo. Elías también ha visto a Eliseo ser un siervo. Si Elías mandaba algo, entonces Eliseo lo hacía. De hecho, así terminó la predicación pasada. Cómo es que Eliseo, después de quemar todo, se deshizo de todo lo que él tenía para poder, dice la Biblia literal, que se levantó y entonces servía a Elías. Eliseo era un siervo y Elías había notado y había visto eso. Ahora Elías, antes de partir con el Señor, va a hacer una prueba a Eliseo. La prueba es clara. Veamos si estás dispuesto a permanecer contigo, no importando a dónde vaya. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque vamos a ver que Elías
Se quería apartar de Eliseo y Eliseo constantemente le dice, no me voy a apartar de ti, no me voy a apartar de ti. De hecho, suena muy chistoso esto, pero es como si Elías no quisiera ya estar con Eliseo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Versículo 1 del capítulo 2 de Segundo de Reyes, ahí donde estás. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo, ¿me ayudas a leer eso? Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Así que ambos descendieron ¿a dónde? Se van a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu Señor? Y él le dijo, sí, yo lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado ¿a dónde? Pero él le dijo otra vez, ¿me ayudas? Vive el Señor y vive tu alma, que no me voy a apartar de ti. Entonces fueron juntos a Jericó. También los hijos del Señor, de los profetas que estaban en Jericó, se acercan con Eliseo y le dicen, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo una vez más, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado ¿a dónde? Pero Eliseo le dijo, ¿me ayudas a leerlo? Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los dos siguieron caminando. Vamos a poner atención porque al final del punto quiero hacer una breve reflexión acerca de esto. Si tú pusiste atención, incluso yo señalé las ciudades a las que habían ido cada uno de ellos. Fueron 4 ciudades o 4 lugares. Ellos venían primeramente de Gilgal. En segundo lugar, Dios los llama a Betel. En tercer lugar, van a Jericó. Y en cuarto lugar, Dios los manda al Jordán. De Gilgal ya venían ellos dos felices. El problema empieza en Betel y en Jericó, porque ahí es donde él empieza a decir, Elías, como que hazte tantito para allá. Y le dice, no, es que no me voy a ir. Déjame decirte qué pasó en estas ciudades, porque ciertamente, y ojo, no quiero sobreespiritualizar esto, pero es importante porque la Biblia nos deja ciertas cosas y mucha riqueza en esto. Ha pasado ciertas cosas muy importantes en cada una de estas ciudades. En Gilgal fue la primera ciudad, después de que cruzan el Jordán ya con Josué como su líder, el pueblo de Israel hace su campamento y entonces cuando cruzan ese río, Dios les dice, tomen 12 piedras de los que están ahí en el río y pónganlas afuera y pónganlas como un altar, un monumento. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué está ese monumento ahí? Ustedes les van a decir, es que el Señor abrió las aguas del Jordán para que pudiéramos pasar en seco. Pero no nada más pasó eso, sino que a partir de aquí, Gilgal se convierte en un lugar muy interesante, porque a partir de aquí ya no habría maná. ¿Recuerdas que Dios les proveía maná en el desierto? Ok, a partir de aquí ya no hay maná. A partir de aquí ellos tendrían que depender completamente de Dios, como lo hacían ya antes, pero ya no iba a haber ese maná. Pero también pasó algo bien interesante aquí. Aquí es cuando se sella el pacto. Y recuerdas, hay un pacto que se predicó y ya lo tenemos ahí en las redes por si quieres ir a ver, pero es la famosa circuncisión. Es donde el pueblo se hace toda la circuncisión. ¿Para qué? Como una señal del pacto visible de consagración y pertenencia al pueblo de Dios. ¿Qué significaba esto esencialmente? Que el pueblo de Dios iba a ser diferente a todos los demás. El pueblo de Dios iba a ser consagrado, y pon atención a esta palabra, iba a ser consagrado para Dios. ¿Qué es consagrarse? Es apartarse del uso común para ser dedicado únicamente a Dios. De manera que cuando tú consagras algo, tú lo apartas para que solamente se use para la gloria de nuestro Dios. Así que en Gilgal se nos enseña esto. Aquí hay una dependencia total y es donde se sella ese pacto, donde se hacen toda la circuncisión para mostrar que eran un pueblo consagrado y un pueblo diferente hacia los demás. En segundo lugar, la segunda ciudad que se menciona es Betel. Betel es el lugar donde Dios se le muestra a Jacob. Recuerdas que Jacob iba huyendo porque le robó la primogenitura. Entonces él llega a esta ciudad, pero esta ciudad no se llamaba Betel, se llamaba Luz. Antes de llamarse Betel se llamaba Luz. Entonces él llega a Luz y está cansado y entonces se acuesta sobre una piedra y él tiene un sueño y ve a ángeles que suben y que bajan, y de repente escucha la voz de Dios, la presencia de Dios, y le dice esto. Génesis 28, versículo 15. Escucha lo que le dice Dios. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver hasta esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Es la promesa que se le hace a este ladrón.
Esencialmente él era un ladrón. Y va huyendo y Dios le dice, yo voy a estar contigo. Es donde la presencia de Dios se manifiesta. Y entonces aquí es cuando se le cambia el nombre. Ya no se llama Luz, ahora se llama Betel. ¿Saben qué significa Betel? ¿Casa de qué? Casa de Dios. Casa de Dios. Entonces este lugar nos habla de la presencia de Dios, donde Dios se ha manifestado a este hombre, que más adelante regresarían todos sus hijos, pero ya como tribus, a tomar esta tierra. Después van a otro lugar muy interesante, que es Jericó. Y en Jericó tú vas a recordar, porque cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, él tenía que pelear batallas. No nada más era que Dios iba a vencer, muchas veces Dios mostró eso, pero ellos tenían que librar ciertas batallas y llegan a Jericó y se encuentran que es una ciudad amurallada. Era una ciudad impenetrable. Entonces Dios les dice y les da una táctica militar. Bueno, ni siquiera una táctica militar, porque la táctica que les da Dios es un poco extraña. Señor, ¿cómo vamos a vencer estas murallas? No podemos entrar a estas murallas. Dios les dice, ok, van a hacer algo muy sencillo. Lo que van a hacer es de que diario, por 6 días, le van a dar una vuelta. Y nadie va a hablar nada. Dios les dijo eso, nadie va a hablar nada. Entonces le dieron vueltas y vueltas. Y al 7º día le van a dar 7 vueltas. De ahí viene la canción, no sé, los más antaños aquí se acordarán. Los israelitas le dieron 7 vueltas. ¿Alguien de aquí se acuerda? ¿Puedes levantar tu mano? Somos igual de viejitos todos los demás. ¿Qué onda con usted? Entonces le dieron 7 vueltas y después de esa 7ª vuelta, Dios les dijo algo. Les dijo que iban a sacar sus armas, se iban a pelear. ¿Qué tenían que hacer? Gritar. Y entonces esto se iba a derrumbar. Si a mí me hubieras preguntado, yo le hubiera dicho a Dios, es que eso no va a funcionar. Aunque fuéramos miles, no va a funcionar. Las ondas de nuestros gritos no van a poder penetrar esta ciudad. Pero ¿sabes? Sucedió así. De manera que ellos obedecieron. La victoria no estuvo en las armas que ellos tenían, no estuvo en sus tácticas o sus planes. La victoria estuvo ¿en dónde? En la obediencia. El pueblo de Israel obedeció. Ahora, hay algo bien importante, porque en la ciudad de Betel y Jericó, en este momento, lo que tú y yo estamos leyendo, se habían convertido en ciudades altamente paganas. Adoraban a muchos dioses, bastantes dioses. Entonces, hay algo que la palabra de Dios menciona y me gusta mucho, porque tanto en Betel como en Jericó se habían convertido en ciudades tan paganas. Incluso Josué tuvo que maldecir o maldijo a Jericó, porque era una ciudad muy pagana. Pero sabes, en medio de esas ciudades paganas había unos profetas. De hecho, la Biblia les llama los hijos de los profetas. Eran comunidades de profetas que estaban en medio de estas ciudades. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en estas últimas 2 ciudades se nos muestra que aún en lugares de oscuridad se nos llama a brillar con la luz de Dios. Los hijos de los profetas no se apartaron de estas ciudades paganas, sino que permanecieron en su llamado. Esto nos recuerda que la luz de Dios no solamente puede brillar donde hay más luz. De hecho, una luz, ¿dónde es donde se necesita? Donde hay oscuridad. Y es muy interesante porque a veces como cristianos decimos, no, es que me quiero apartar de la maldad. No quiero estar, ojo, tú estás en el mundo, pero no eres como el mundo. Había hijos de profetas que estaban siendo luz en ciudades como estas que eran oscuras. Así que tú y yo tenemos la oportunidad también de brillar en lugares de oscuridad, porque ahí es donde se necesita más luz. Ahora, ¿por qué me está diciendo todo esto, pastor? Bien, esencialmente podemos resumirlo de esta manera. En estas últimas 3 ciudades, en Gilgal se consagraron, en Betel fue donde se manifestó por primera vez la presencia de Dios, y en tercer lugar, en Jericó, fue donde obedecieron. Muchos autores dicen lo siguiente: es que Eliseo, antes de recibir la doble unción o la doble porción, tenía que recordar esto. Tenía que ir a Gilgal a recordar que era un pueblo consagrado. Tuvo que ir a Betel a recordar que lo importante era la presencia de Dios. Tuvo que ir a Jericó a recordar que las batallas se ganan con obediencia. Y ¿sabes? Yo creo que sí, pero está como un poquito forzado eso.
Yo creo que sí, tal vez hay algo como de eso. Entonces, pastor, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque familia, independientemente de esto, Dios nos ha llamado a permanecer. Así como Eliseo permaneció cerca de Elías y lo acompañó a cualquier parte que iba, tú y yo somos llamados a permanecer. Incluso la Biblia no está peleado con esto que te acabo de decir, porque tú y yo somos llamados a permanecer consagrados ¿para quién? La palabra de Dios nos llama que tú y yo somos consagrados y fuimos consagrados para Él. La palabra de Dios nos llama también a permanecer en la presencia de Dios, porque eso es lo más importante. Si sabías que lo más valioso no es lo que tú haces para Dios, sino la presencia de Dios en tu vida. También Él nos llama a permanecer en obediencia. Aunque hay veces que no entendemos, recuerda que la victoria no está en nuestros planes, no está en nuestras tácticas, en nuestras armas. La victoria está ¿dónde? Tú y yo somos llamados a permanecer en obediencia, pero también somos llamados a permanecer como una luz en lugares de oscuridad. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Una luz no se puede esconder debajo de un mueble. Una luz tiene que ser sacada para que pueda alumbrar en la oscuridad. Y sabes, esos lugares de oscuridad muchas veces van a ser las familias, nuestros amigos, el trabajo. Recuerda, no eres el mundo, pero estás en el mundo y eres llamado a hacer luz y a brillar para Cristo. Ahora, ¿cómo podemos resumir todo esto? Bien, Juan 15, abre tu Biblia ahí, por favor, porque vamos a pasar un poquito de tiempo ahí. Y es bien interesante porque la palabra que más se va a repetir aquí en estos versículos que vamos a leer es la palabra de la que estamos hablando, permanecer. Dice así la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué hace? Lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces ustedes ya están limpios por la palabra que les ha hablado. ¿Me ayudas a leer el versículo 4? 1, 2, 3. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no. Yo leo el versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Me ayudas con el versículo 6? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Yo leo el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Me ayudas a leer el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Vamos a leer juntos también el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si notaste, hay 3 cosas donde tú y yo tenemos que permanecer. Número 1, permanecer en nuestro Señor Jesús, permanecer en sus mandamientos y permanecer en su amor. Nuestro Señor Jesús, ojo, una vez más, y Eliseo nos está enseñando esto y en un momentito más lo vamos a ver, no somos llamados a permanecer o a seguir hombres. Estamos llamados a seguir y a permanecer en la persona correcta que usa a esos hombres, y es mi Señor Jesucristo. Jesús dijo: tienes que permanecer en mí, tienes que permanecer en mis mandamientos y tienes que permanecer, ¿dónde? En mi amor. Eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer, a permanecer en Él. Son 3 cosas muy interesantes. Así como Eliseo permaneció cerca de su mentor, nosotros tenemos el llamado a permanecer en nuestro Señor Jesús. De ahí, de permanecer proviene todo. Porque si tú y yo permanecemos en Jesús, entonces tú y yo obedeceremos sus palabras. Si tú y yo conocemos sus mandamientos, sabremos qué obedecer. Vamos a poder obedecerlo. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. Nuestro llamado es permanecer en Cristo, no solo escuchando su palabra, sino viviéndola. Y no solo hablando de amor, sino amando como Él nos amó. Familia, vivimos en un tiempo donde la gente se aparta fácilmente. Cuando las cosas se ponen rudas, la gente se va. Vivimos en un tiempo donde si Dios no me contesta esta oración, entonces me voy a ir porque el Señor no cumplió la promesa que Él me hizo y demás.
Eliseo nos enseña el valor de decir, no me voy a apartar de ti, Señor, pase lo que pase. Eliseo permaneció y no se apartó de Elías ni un solo momento. Ahora, si tú quieres permanecer y si tú eres alguien que busca constantemente permanecer en mi Señor Jesús, en su palabra y en su amor, te vas a dar cuenta que es difícil, ¿cierto? ¿O es muy fácil? Por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque hay distracciones. Y estas distracciones son muy interesantes, porque justamente tienen el propósito de eso, distraerte. Y hay demasiadas distracciones como el afán de la vida diaria, trabajo y múltiples compromisos. Alguna vez platicaba con unos aconsejados y me decían, pastor, les estaba enseñando a caminar en permanecer en Cristo, porque ellos me decían, pastor, es que ¿por qué no puedo controlar esto? ¿Por qué no puedo controlar lo otro? Y yo les decía, mire, es muy sencillo, a mí me pasa muy seguido, pero la Biblia es clara en Gálatas 5 cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y dominio. Eso, pastor, eso es lo que a mí me falta. Yo exploto bien rápido. Mira, es que eso es un fruto. Eso yo no te lo puedo producir. No lo puedes producir tú. Quien lo produce es el Señor. Y sabes, la única manera en que tú puedas dar esos frutos es permaneciendo en Él, porque Juan 15 lo acaba de decir. Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y sabes, ellos me comentaban y me decían, pastor, pero es que no tenemos espacio para poder permanecer en el Señor. No tenemos ni un solo espacio. Y mucho mi estilo es este. Ok, dame un minuto a minuto de todos tus días y de todo lo que haces. Entonces, cuando me entregan su minuto a minuto de solamente un día, sí hay espacio para nuestro Dios. El tema es que no lo ponemos como importancia. Hay cosas que nos distraen. Los afanes, el trabajo, los múltiples compromisos, incluso el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es atractivo. Yo no conozco a alguien que me haya dicho, no, es que el pecado era horrible, pero el Satanás me lo mostró horrible y pues ni modo caí. No, el pecado te lo van a poner como atractivo. ¿Por qué? Porque te promete placer inmediato, pero justamente eso te va enfriando tu relación con Cristo. Otra cosa también es el entretenimiento. Redes sociales, ideologías, música. Y ojo, he descubierto esto específicamente con esto, con el entretenimiento. Y sabes, es que sí te distrae, pero lo que hace mucho el entretenimiento es que ahoga la voz de Dios. Y te voy a explicar cómo es que la ahoga. Yo me he encontrado ahí. Tenemos en un dispositivo tanta información, o tenemos en una pantalla tanta información, que eso se empieza a convertir en demasiado ruido. Y sabes lo que está pasando en no sé dónde, y sabes lo que está pasando en Rusia, y sabes lo que está pasando en Afganistán, sabes lo que está pasando en Estados Unidos, y que ya subieron esto, y entonces eso se convierte en demasiado ruido y empieza a ahogar la voz de Dios. Es muy interesante eso, que las distracciones no nada más es decirte, no leas la Biblia, no nada más no hagas esto, no. Muchas veces lo que pasa es que te saturan con tanta información que entonces empiezan a ahogar la voz de Dios. También sabes, hay otras distracciones como el dolor y la prueba. No sé si te ha pasado, pero en medio de pérdidas, en medio de enfermedad, conflictos familiares, nos damos permiso de no estar con el Señor y de no permanecer con Él. ¿Por qué? Porque estoy triste. Y sabes, yo he estado ahí y lo menos que quiero es estar con Él. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta constante es, si Dios te ama, entonces ¿por qué te pasa esto? Son distracciones de Satanás, son distracciones del enemigo. Incluso te voy a hablar de la última distracción. Puedo pasar aquí mucho tiempo hablando de distracciones porque son mis distracciones y de esas te puedo dar cátedra. Pero sabes, una de ellas y la más peligrosa es el orgullo. Esa es una distracción muy, pero muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el orgullo te dice, yo ya sabía eso del manto, pastor. Esa predicación yo ya la he escuchado. Y la he escuchado con pastores que usted dice, wow. No con usted, pastor. O sea, yo ya escuché eso y no lo he escuchado una sola vez, lo he escuchado 3 veces. ¿No te has puesto a pensar que si Dios te lo está repitiendo es para que hagas algo, porque con lo que te dijo esas 3 veces con otros pastores no has hecho absolutamente nada? Y son distracciones. Nuestro orgullo. Yo ya me sé eso. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla?
Porque cuando tú trates de enfocarte y seguir a Jesús y trates de permanecer en Él, en su palabra y en su amor, esto es lo que va a pasar. ¿Me ayudas? 1, 2, 3. El enemigo no siempre quiere destruirte de un solo golpe. Muchas veces solo quiere distraerte lo suficiente para que dejes de permanecer en Cristo. Un poco de orgullo, un poco de distracción en el trabajo, un poco que usa a tu esposo o a tu esposa para sacarte de tus casillas y demás, y empieza a distraerte. Existe algo bien interesante en este texto también. Y ojo con esto, lo que te voy a decir a continuación, tienes que poner suma atención para que no lo saques de contexto. Te voy a decir por qué. Porque a 2 ciudades que llegaron, justamente en Betel y en Jericó, donde estaban los hijos de los profetas, le quisieron decir algo a este Eliseo. Mira, no quiero presentar a los hijos de profetas como una distracción. ¿Quedó claro eso? Ellos no eran una distracción, pero chécate esto. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿me ayudas a leer? 1, 2, 3. ¿Sabes qué oye el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Pero no nada más en Betel le pasó, sino cuando llegaron en Jericó, los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron lo mismo. ¿Sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu Señor? Y él dio la misma respuesta. ¿Cuál fue? Sí, yo lo sé, cállense. Ayúdame a leer esto en pantalla. 1, 2, 3. Aún las voces bien intencionadas pueden distraerte. Por eso la obediencia a la voz de Cristo debe estar por encima de cualquier otra. Ojo, yo no te estoy diciendo que desobedezcas las instrucciones de tus líderes, de tus padres y demás. Pero hay voces bien intencionadas que van a querer distraerte de lo que Dios te está llamando a hacer. Quiero darte el ejemplo a través de un hombre que tal vez tú conoces. Este hombre es Jim Elliot. ¿Alguien ha escuchado de Jim Elliot? Él es un héroe para muchos. Jim Elliot fue un joven misionero norteamericano en los años 50. Él fue apasionado por el evangelio y él quería alcanzar a las tribus en el Ecuador. Él se preparó tanto físicamente como intelectualmente, porque se habla de él como un hombre que era intelectualmente pero muy bueno. De manera que él quería ir a alcanzar a las tribus. Él quería ir a meterse a la selva simplemente a predicar el evangelio. Ahora, antes de salir al campo misionero, varios creyentes, familiares y cristianos maduros, él cuenta, o su esposa cuenta en su biografía, le aconsejaron que buscara primero seguridad. Le dijeron, ¿sabes qué? Antes de que te vayas allá, estabilidad económica, búscate un buen trabajo. Mira, antes de que vayas allá, mejor aquí levanta un ministerio. Haz algo más seguro en tu país. Ahora, ¿la intención era mala? No. Creo que yo hubiera pensado también de esta manera. Yo le hubiera dicho, oye, bro, tienes demasiada capacidad. ¿Por qué no te quedas a servir aquí en Horizonte? Sí. La intención de la gente alrededor no era mala, así como creo que la intención de los profetas para Eliseo no era nada malo, ni querían distraerlo. La respuesta de Jim es esto: yo sé a lo que Dios me ha llamado, y él mismo escribió en su diario una frase famosa que todos conocemos, que es esta: no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y es interesante. ¿Por qué? Porque Jim Elliot entendía esto. Permanecer en Cristo muchas veces se va a tratar de dejar todo lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer. Vamos a perder esto para poder ganar algo mejor. Y él lo entendió. Y es algo que tal vez tú y yo también tendríamos que entender. Familia, nada de lo que está en este mundo nos vamos a llevar. Escucha eso. La casa, tus coches, tus cuentas, nada te vas a llevar. Por eso él dice, no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Él estaba decidido a obedecer su llamado, aun cuando estas voces bien intencionadas podían desanimarlo, distraerlo. ¿Cuál fue el resultado? Tú puedes decir, él fue y alcanzó a las tribus. No, la realidad es que en el segundo contacto que él hizo con esta tribu lo mataron. Le atravesaron varias flechas, a él y a sus amigos. Él terminó muerto, y de hecho lo encontraron al lado del río, muerto, después de que los fueron a buscar porque ya no llegaron otra vez a la base misionera. Si tú eres como yo,
tú dirías, por eso se lo dijimos, ¿o no? Sí, claro. Todos se lo dijimos, todos se lo advertimos. Lo que tú no sabes, o más bien muchos de ustedes lo saben, es que su testimonio encendió un fuego en el ámbito misionero en miles de creyentes alrededor del mundo. Cuando la gente se empezó a enterar, hubo un fuego que despertó más misioneros para la obra de Dios. El evangelio, deben saber que eventualmente alcanzó esa tribu. De hecho, su esposa escribe un libro. Y en ese libro, no sé si ustedes lo han leído, chicas, pero en ese libro dice, y actualmente vivo algunas cuantas chozas de aquel que mató a mi esposo. Ella lo conoció. Esa tribu fue alcanzada para la gloria de Dios y hubo un gran avivamiento. ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla, por favor? 1, 2, 3. No siempre son ataques del enemigo. A veces son advertencias innecesarias o comentarios que, si los escuchamos demasiado, nos desenfocan de la misión. Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. No te estoy diciendo que no escuches a las demás personas, es sabio escucharlas. Pero cuando eso atenta contra lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces ni pierdas tiempo. Puedes hacer lo que hizo Eliseo. Ya lo sé, cállese, yo tengo que estar enfocado acá. Así que Eliseo nos muestra esto: permanece y enfócate. No importa a dónde tengas que ir, si son ciudades, si Dios te tiene que mostrar esto, si tiene que mostrar aquello, permanece en Cristo y enfócate en Él, aunque muchas veces vengan personas bien intencionadas a decirte. Vamos al segundo punto, cheque en blanco. Está bien feo mi cheque, pero ese fue el que me hizo la inteligencia artificial. Imagina que alguien te entrega un cheque en blanco y te dice, escribe lo que quieras y pide lo que desees ahí. El Gadiel, ¿sabes qué haría? Sí le pondría unos cuantos ceros. Sí. Yo más bien preguntaría, ¿hasta cuántos ceros se puede? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si tuviéramos un cheque en blanco, diríamos, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Y ¿sabes? Eso mismo le pasó a Eliseo. Quiero que lo veas ahí, a partir del versículo 7 en tu lectura. Mira lo que dice: 50 de los hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y lo golpeó a las aguas, y éstas se dividieron en un lado y al otro, y los dos pasaron por tierra seca. Después de que él ve este milagro, entre muchos milagros que ya había visto, cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, ¿me ayudas a leerlo? Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Wow, qué intenso. Imagina esto. Tú estás con un profeta que ya ha sido probado y de repente Dios les dice, vayan al Jordán. Entonces llegan al Jordán y no me quiero mojar mis piecitos, mis chanclitas. Toma su manto y otra vez golpea. Se abre eso y entonces pasan y le hace la pregunta, le hace la famosa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, repito una vez más, el manto era algo que distinguía simplemente al profeta. El manto no tenía ningún poder. El poder era de Dios, el poder de Dios que actuaba a través del manto. Imagínate, usó un burro, a la burra de Balaam. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Es real. Usó a un burro que no puede usar un manto, que no nos puede usar a ti y a mí. Amén, dice. Así que el manto, nada más quiero dejarlo muy claro. El manto no. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? La siguiente. Ya. Ok. El manto no tenía ningún poder. Ahora, Eliseo le responde algo bien interesante a este hombre y le dice, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu y que ésta sea sobre mí. Este fue el versículo que más me rompió la cabeza cuando estuve estudiando para esta predicación. Y te lo voy a resumir muy fácil. Este versículo me rompió la cabeza porque la palabra espíritu aquí no hace referencia al Espíritu Santo. De hecho, no tendría que hacer referencia porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba. No era como ahora o a partir del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo ya mora en cada uno de los creyentes o está haciendo su obra perfecta aquí. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pidiendo Eliseo?
¿Está pidiendo ser como Él? ¿Está pidiendo lo que Él tiene? Porque eso se escucha muy chafa. Es como si yo dijera, no, es que yo quiero ser como tal persona. Y yo decía, pero es que esencialmente es lo que está diciendo, porque espíritu habla de esta inclinación, habla de esto. Y sabes, me metí a estudiar un poquito más y muchos expertos coinciden en que Eliseo, al pedir esta doble porción del espíritu de Elías, estaba reclamando en primer lugar algo que podían reclamar los primogénitos, que era lo doble. Y también, esencialmente, lo que está diciendo es esto: yo no quiero lo que tú eres, yo quiero lo que Dios hace a través de ti. No sé si fui claro con esto. Esencialmente está diciendo, yo quiero una doble porción de lo que sea, en ese caso yo creo que él sí lo entendía, de lo que Dios hace a través de ti. No le está diciendo, yo quiero ser como tú, le está diciendo, yo quiero lo que Dios te ha dado a ti. Y no lo quiero una vez, lo quiero 2 veces. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque es un anhelo que tú y yo también deberíamos de tener. Hay un problema bien grande. Y cuando también estoy haciendo la predicación, yo me imagino algunas cosas. Elías le dice a Eliseo, has pedido algo difícil. Lo que tú acabas de decir, has pedido algo difícil. Quiero imaginarte esto, hacerte imaginar esto. De repente, pues Elías viene con su capita bien bonita y le dice a Eliseo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Te imaginas a un Eliseo diciéndole a Elías, mira, yo he visto que con tu manto las cosas se ponen buenas. ¿Qué te parece si me das tu manto? Y además me das este y me das otro por si este se me ensucia, siempre quiero andar bien limpiecito. Dame tu manto. Eso suena muy ridículo, ¿cierto? De hecho, tú estás pensando, ¿por qué me estás diciendo eso? Bien, eso suena ridículo porque esencialmente es lo que muchas veces pedimos tú y yo. Lamentablemente nosotros buscamos más mantos que la presencia de Dios. Cuando Dios habla y que dice, pídeme y yo te daré, muchas veces lo que tú y yo hacemos es que queremos las herramientas, queremos los mantos, pero no queremos la presencia de Dios. Tú y yo buscamos más, repito, las herramientas que la presencia de Dios. Dios nos abre la oportunidad de crecer en fe y nosotros decimos, Señor, dame más seguidores en redes para que mi ministerio crezca. En lugar de, Señor, dame más de tu espíritu para que Cristo crezca en mí. Alguien tiene hambre de servir y cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, muchas veces respondemos, dame un mejor instrumento musical, dame un mejor micrófono, dame un mejor local, dame una mejor plataforma, en vez de dame poder para predicar tu palabra con fidelidad, aunque sea debajo de un árbol. Queremos herramientas. Muchas veces no buscamos la presencia de Dios. Dios nos llama a buscarle más en su presencia, en nuestro hogar. Y muchas veces nuestra oración se vuelve, Señor, dame una casa más grande, un carro nuevo, una vida más cómoda. Eso no es malo que lo pidas. El tema es que buscamos las herramientas y decimos, cuando tenga esto, entonces sí, Señor, te voy a servir. Sí sabes que una casa más grande y un nuevo trabajo no te va a hacer amar más a tu esposa, ¿verdad? Señor, que me vaya bien en todo. Que nunca falte nada, en vez de, Señor, dame de ti, aunque me falte todo lo demás. Eso es buscar la presencia de Dios por encima de las herramientas. Así de ridículos nos vemos tú y yo muchas veces buscando las herramientas en vez de la presencia de Dios. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no contestas mis peticiones? ¿Me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla? 1, 2, 3. El problema no es que Dios no ofrezca, sino que muchas veces pedimos mal. Buscamos mantos cuando lo que necesitamos es su espíritu. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo dice de esta manera. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿Me ayudas a leerlo azul? No tienen porque no piden.
Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y ¿sabes qué hemos descubierto? Que muchas veces no se trata de la gloria de Dios. Mucha gente anhela un púlpito y anhela un liderazgo, pero no es para poder glorificar a Dios, para servir más a la gente. Lo que quiere es plataforma para hacerse famosos, para tener más seguidores, para tener más reacciones y demás. El Señor, escucha esto, no trabaja para reinos propios. El Señor trabaja para su reino, y todos aquellos que anhelen una doble porción para gloria de su nombre, entonces se les va a dar. Es muy claro. Primero, no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Escucha tus oraciones. ¿Cómo son muchas veces nuestras oraciones? Señor, haz esto conmigo, Señor, y que pase esto, y Señor, que pase lo otro. ¿Cuántas de nuestras oraciones son como aquella oración en el Getsemaní de Señor, no se haga, sino se haga la tuya? Y termino con esto. Nuevas generaciones. Versículo 10 dice, Elías dijo, has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando se ha llevado de tu lado, así te sucederá, pero si no, no será así. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en pedazos. Esencialmente lo que estamos viendo es la escena donde ya se cumple esto. Se cumple que el Señor se lleva a Elías. Y entonces Eliseo hace una declaración muy, pero muy bonita. Y ahorita te la voy a explicar. Antes de esto, hace días estaba con unos amigos y estaba viendo a sus hijos. Ya llegó un momento en que mis oídos de músico ya no podían con tanto ruido, porque estaban gritando demasiado, entre ellos los míos también. Mi hijo tenía hambre, mi hija estaba gritando, y de repente el Señor puso algo en mi corazón y es como, velos a ellos. Porque sabes, ellos, aunque hemos dicho que no son la iglesia del futuro, pero ellos, por su edad, no pueden ahorita ocupar esos lugares. Pero el Señor me hablaba y me decía, ellos van a ser los próximos pastores de aquí de Horizonte o de otras iglesias. Ellos van a ser los próximos misioneros. Ellos van a ser los próximos esposos. Ellos van a ser las próximas esposas. Y yo dije, no, mi hija no, Señor, por favor, no. Ellas son las próximas esposas. Y sabes, algo movió Dios en mi corazón para orar por ellos. Porque esa es la realidad, familia. Llegará un momento en que tú y yo ya no vamos a estar. Iremos al Señor. Y ellos son los únicos que van a quedar acá. Repito, un día tú y yo ya no vamos a estar aquí. Algún día Gadiel ya no se parará en este púlpito porque estará disfrutando con el Señor y estará en los brazos de su Señor. Algún día no estará Quique Torres, algún día no estará Roger Arcila, algún día no estará ninguno de los otros pastores que tú ves constantemente. Esa es una realidad para todos nosotros. La pregunta, familia, es esta. Si tú te fueras el día de hoy, ellos, la generación que viene, podrían decir y podrían continuar con el llamado que Dios les está encargando por lo que tú les enseñaste de Dios. La despedida que hace Eliseo y Elías es una despedida muy hermosa, porque Eliseo, cuando ve que se están llevando a Elías, le dice, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y tú dices, ¿eso qué? Esencialmente lo que está diciendo Eliseo a Elías es esto: Padre espiritual, tú has sido la verdadera fuerza y defensa de Israel más que cualquier ejército, porque la presencia de Dios estaba contigo. Esto lo tuve que investigar demasiado porque fue otra de las frases que me sacó mucho de mi comodidad. ¿A qué se refiere eso? Le estaba diciendo, Padre mío, yo reconozco que tú fuiste la fuerza del pueblo de Israel, pero era por lo que Dios hacía a través de ti. Por eso es que Eliseo pudo pedir la doble porción, no un simple manto. Y sabes, en esta etapa se nos dice, pasa el manto a la nueva generación, y muchas veces hasta se hace así simbólicamente. No, el Señor no nos llama a pasar ningún manto. El Señor nos llama a que tú y yo enseñemos a la siguiente generación a confiar en ese Dios que da poder a ese manto.
Si tú le estás pasando mantos a tus hijos, por eso estamos como estamos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo les damos herramientas nada más. No digo que esté mal, pero les hacemos creer que esa herramienta realmente los va a salvar. Los metemos a las mejores universidades, les decimos que estudien esto, que estudien lo otro y demás. Y sabes, conozco a muchos y tengo muchos amigos que incluso han enviado a sus hijos fuera en el extranjero y están perdidísimos. Tienen la mejor universidad, pero están perdidísimos porque tú y yo les hemos enseñado a esas generaciones a seguir mantos. No, hijo, usted tiene que tener su casa, tiene que tener su coche, pero ¿cuándo les hemos enseñado a amar a Dios sobre todas esas cosas? Iglesia, reaccionemos. El Señor nos está llamando a impactar a la siguiente generación, pero no a seguir mantos ni herramientas. Enséñale la presencia de Dios. Eliseo sabía que no era Elías ni su manto, era la presencia de Dios. Por eso pidió esa doble porción de su espíritu en un manto. Nuestro llamado el día de hoy es invertir, discipular, modelar fidelidad, enseñarles de la presencia de Dios. Vale más que títulos o plataformas. Y te voy a decir algo que tal vez tú ya lo sabes, pero creo que necesitas escuchar otra vez. Hay una generación que está harta de que le digas lo que tiene que hacer. Repito, hay una generación que está harta que le digas lo que tienes que hacer. Esa generación tiene que verte hacerlo a ti primero. Como papás somos bien buenos. Como líderes somos muy buenos para decir lo que tienen que hacer. Eso harta. Porque lo que quieren nuestros jóvenes, lo que quiere la siguiente generación es ver que tú lo hagas primero. Es la mejor manera en que puedes impactar. Pastor, pero es que yo no sé discipular, yo no sé. Bien, ¿sabes dónde puedes empezar con tus hijos? Impacta a tus hijos. Pastor, pero ya mis hijos son grandes, puedes hacerlo. Puedes mostrarles aún que hay un Dios que les ama. Y repito, ellos están hartos de solamente ver, de solamente escucharte hablar. Ellos necesitan ver modelos reales. ¿Sabes por qué? Porque ellos nos imitan. Mira lo que pasó en el versículo 13. También recogió el manto de Elías, que se había caído, porque mientras se lo llevaban, estaba el manto. Se le cae y entonces Eliseo va y lo busca. Y tal vez mucha gente hubiera pensado que Eliseo iba a ir, ¡ah, el manto! ¡Ah! No, este tipo sabía lo que había pedido. Este tipo agarra y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. ¿Qué había hecho minutos antes Elías? Hizo lo mismo. Ellos nos imitan. Este tipo va a Eliseo y le dice, ¿verdad? Lo tenía planeado. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Eso es lo que nuestra generación se pregunta. ¿Dónde está el Señor, el Dios de cada uno de ustedes, familia? Elías es arrebatado en gloria, pero Dios no va a dejar ningún vacío. Eliseo recoge el manto, golpea el Jordán, las aguas se abren y el mismo Dios que estuvo con Elías ahora está con Eliseo. Y de hecho los hijos de los profetas lo confirmaban. En el versículo 15 dice, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Eliseo, familia, comenzó desde cero. Perdón, no comenzó desde cero, sino que recibió la herencia espiritual de su padre en la fe. Ahora, tú y yo tenemos una herencia espiritual mucho más grande. Mira lo que dijo Jesús. ¿Lo pones, por favor? Juan 14:12 dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que hago yo, ¿me ayudas a leer eso? ¿Quién está diciendo esto? Y cuando Jesús dice algo es verdad. El que cree en mí, todas estas cosas que yo hago también las va a poder hacer. Y escucha esto, y aún cosas mayores que estas hará, porque yo ya me voy con el Padre. Y me encanta el versículo 13 porque reafirma lo que Eliseo siempre buscó en Elías. No una posición, no fama. Mira lo que busca. Y todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice Jesús? ¿Para qué? Para que tengas más fama y más likes. ¿Para qué es?
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, entonces yo lo haré. Familia, ¿me ayudas a leer lo que aparece en pantalla? 1, 2, 3. La obra de Dios no termina con una persona, sino que crece y se multiplica en la siguiente generación. Y me encanta, porque esos son nuestros hijos. Y si tú dices, es que no tengo hijos, o es que ellos ya están grandes, y pastor, les he enseñado bien. Quiero enseñarte esa fotografía que está de fondo. Aún tenemos a muchos niños. Esto es de solamente un servicio, ¿eh? Estos son tus angelitos, de un servicio. Esto es lo que estamos recibiendo en un solo servicio. Aquí hicieron su día de piratas, creo, ese día. Tú puedes invertir en esta generación también. También puedes invertir en ellos. Hacen falta maestros, de hecho. Hago el comercial. Por si Dios te está llamando y no sabes dónde servir, puedes acercarte a Flechas. Hacen falta maestros. Y estos niños, nosotros los tenemos solamente 40 o 50 minutos, o si el pastor se tarda 1 hora y media. Eso es lo más que los tenemos. Pero hay un mundo que los tiene en sus escuelas. Hay un mundo que los tiene en dispositivos que muchas veces como papás les damos. Y eso yo no lo juzgo. Puede ser lo que te mande el Señor. Iba a decir lo que se te pegue la regalada gana, pero ya he aprendido que eso no se dice. Ya no me funcionó y mi esposa me dijo que no. Tenemos a una generación que está distraída. Voy a terminar ya con esto ahora sí. No hay nada mejor que seguir a Jesús. No hay mejor petición que Dios te conceda más de su presencia. Deja los mantos a un lado. Deja esas cosas sobrenaturales y sobre espiritualizar todo y que el manto y demás. Deja eso a un lado. No hay nada mejor que seguir a Jesús, permanecer en Él y buscar su presencia por encima de cualquier cosa. Porque eso es lo que realmente te va a dar todo lo que necesitas. Repito, todos seguimos a alguien, un mentor, un pastor, un ejemplo espiritual, un líder, lo que tú quieras. Pero el llamado bíblico va más allá de solamente permanecer y seguir a un hombre. Nuestro llamado bíblico es seguir a nuestro Señor Jesús, aprender y depender en el Dios que confía en esos hombres. Los hombres van a pasar, pero Dios permanece. Elías, su mentor, se fue, pero Dios se quedó. Las personas fallarán y se irán, pero Dios nunca falla y nunca se va. Y hoy quiero hablar a dos personas y no te voy a pedir que cierres los ojos sino hasta la oración. Primero quiero hablarle a mi amada iglesia que ya conocen a Jesús, y si no pusiste nada de atención en todo lo demás, pon atención en esto. Quiero hablarles a ustedes que conocen de Jesús, ustedes que ya están convertidos a Él y que ustedes anhelan y desean seguirle cada día. Lo que quiero decirte el día de hoy es: permanece en Jesús, así como Eliseo permaneció con Elías. Porque Jesús, querida familia, es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando la gente se vaya, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando venga enfermedad, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando vengan pruebas, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando vengan dudas, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando venga tristeza, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Cuando venga dolor, Jesús es el mejor lugar en el que tú puedes estar. Cuando venga cansancio, Jesús es el lugar donde tú puedes estar. Es el mejor lugar. Cuando todo esté bien, Jesús es el mejor lugar donde tú puedes estar. Porque solo en Jesús vas a encontrar todo lo que necesitas. Amada iglesia, por encima de mantos, por encima de puestos, por encima de títulos, por encima de cosas, pide la presencia de Dios. Inviértete en la siguiente generación. Hay algo que hacer. Y también quiero hablarles, en segundo lugar, a aquellas personas que nos visitan por primera vez y que también nos están viendo del otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Gracias por prestarme tus oídos. Y quiero comentarte algo que Dios me dio para ustedes. El vacío, la insatisfacción, el dolor o tu corazón quebrado, el día de hoy puede ser sanado. Solamente tienes que seguirle y permanecer en Jesús.
Te voy a contar una historia rápida. Jeremías 18 dice lo siguiente. El Señor le dio un mensaje a Jeremías y le dice, ve a un taller, el taller del alfarero, es aquel que trabaja con el barro. Y dice, y ahí te voy a hablar. Y tal vez el día de hoy Dios te trajo a este taller. Dios te trajo a este lugar porque te quería enseñar algo. Dice, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero pon atención en esto, la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿El alfarero la dejó así? No. Dice que él aplastó y comenzó de nuevo. Y tal vez el día de hoy vienes aplastado, vienes quebrantado, las cosas no te han salido bien en tu matrimonio, con tus hijos y demás. ¿Sabes? Creo firmemente que Dios nos permite llegar a esas instancias porque tú y yo nos queremos formar muchas veces de diferente manera. Y Dios tiene que aplastarnos un poquito para que tú y yo podamos reaccionar. La historia no termina aquí. Dice así, después el Señor me dio este mensaje y puse un espacio en blanco para que pongas tu nombre. Seas Juan, Lupita, Israel, Pedro, Rocío, Beto o tal. No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. ¿Y qué crees? Dios es Dios y puede hacer exactamente lo que Él quiera. Pero hay algo bien padre, porque dice, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, ¿me ayudas a leer esa partecita? 1, 2, 3. Dios no se ha equivocado. Tú que me escuchas del otro lado de la pantalla, Dios no se ha equivocado. Tú estás en las manos de Dios. Tú que nos acompañas por primera vez, tú estás en las manos de Dios. Amada iglesia, estamos en las manos de Dios. El tema es este: si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación, a cierto reino, pero luego esa nación, escucha esto, renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación, a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la voy a bendecir como dije que lo haría. Siguiente, por favor. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Y hacer lo correcto. Esto no termina aquí. Esto es lo más triste. Que si tú estás del otro lado viendo la pantalla y ya le quieres apagar porque esto no es nada sencillo de escuchar, o tú estás aquí y ya anhelas que termine, esto es lo más triste. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva. Yo voy a continuar viviendo como se me antoja y con terquedad seguiré mis propios malos deseos. Eso es lo más triste, que el día de hoy salgas de esta manera. Que el día de hoy sigas siendo un terco o una terca y sigas destruyendo a tu familia, sigas destruyendo a tus hijos, sigas permaneciendo en tu pecado, sigas permitiendo en todo aquello que te ha traído mal hasta ahora. Hay una invitación, y ¿sabes qué me encanta? Que esto, aunque sí aplica para nosotros, no aplica de todo totalmente. Te voy a decir por qué. Porque hace más de 2000 años vino un hombre llamado Jesús. Y Él cargó con este castigo que Dios está mencionando a este pueblo. Él vino y murió en una cruz a pagar el castigo que tú y yo merecíamos. Y la palabra es clara cuando dice que si tú le confiesas como tu Salvador, te rindes a Él, pides perdón por tus pecados, crees en Él, te apartas de tu mal camino y empiezas a caminar, a permanecer en Él, familia, entonces todo cambia. La pregunta es, ¿quieres? Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por amarnos, y quiero pedirte en primer lugar, Señor, que como iglesia nos regales más de tu presencia. Perdónanos porque hay distracciones, Señor. Nos distraen cosas, Señor, a veces bien chafas, y dejamos, Señor, lo excelente que eres tú, Señor, por lo mejor, que son mil de otras cosas. Perdónanos, Señor. Y gracias porque el día de hoy tenemos esta confianza para acercarnos delante del trono celestial y pedir perdón, y somos perdonados por Jesús. Así que, Señor, una vez más, ruego para tu iglesia esto: que ellos permanezcan así como Eliseo permaneció con Elías, Señor, y que permanezcan en tu amor,
permanezcan en tu palabra y permanezcan en ti, Señor, porque de ahí proviene todo. Ruego también, Señor, para esta iglesia, que cada día, Señor, en cualquier área, en cualquier nivel, Señor, desde nuestras ovejas hasta el liderazgo, siempre busquemos tu presencia antes que mantos. Concédenos, Señor, siempre buscar tu presencia, porque es lo que más anhelamos y es lo que más, Señor, necesitamos. Y, Señor, concédenos invertir en la siguiente generación. Esa generación que necesita escucharte y saber, Señor, quién es ese Dios que ama, que perdona, que restaura. Y perdónanos, Señor, porque no hemos sido buen ejemplo para ellos. Así que aquí estamos y en un momento, Señor, te vamos a cantar. Queremos estar contigo. Así que nos ponemos a cuenta, Señor, y te pido para este siguiente tiempo, estos siguientes minutos, salva, Señor, a tus escogidos. Así que, mi Rey, hazlo por amor y la gloria de tu nombre, Señor. Así como estás con tus ojos cerrados, simplemente quiero hacerte la invitación que ya te hizo Jesús hace un momento, a seguirle, a permanecer en él. Si tú eres esa vasija que se echó a perder, hay una manera en que tú puedes volver. Dice Jesús que hoy está a la puerta y está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú abres tu corazón, dice que Él entrará contigo, Él habitará contigo y te dará una nueva vida. Te dará esta nueva vida donde tú puedes empezar una vez más. Todos tus pecados habrán quedado en el pasado y te dará un nuevo momento para poder empezar y escribir una nueva historia. También quiero hablar, no nada más a los nuevos, sino a aquellos que se han apartado y que han estado de necios. Si es necesario volver a Cristo, tú también haz esto, por favor. Y yo te quiero pedir que con humildad puedas repetir esta oración, si tú quieres, solamente si tú quieres, y Dios está tocando la puerta de tu corazón y estás llamado a dejar tus malos caminos y quieres que el Señor te restaure como esta vasija, repite después de mí esta oración, bien fuerte. Señor Jesús, perdóname. He vivido como he querido, siguiendo mis deseos, lastimando personas, lastimándome a mí mismo. El día de hoy escuché de ti. Y tú dices que abandone mis malos caminos y que haga lo correcto. Y el día de hoy quiero hacer lo correcto. Quiero seguirte y permanecer en ti. Jesús, ¿me aceptarías como uno de tus hijos? Jesús, ¿me darías una nueva vida? Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Así con tus ojos cerrados, quisiera saber si alguien hizo esta oración y házmelo por favor, házmelo saber levantando tu mano. Quiero ubicarte porque quiero orar por ti y terminar este servicio de esta manera. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración ahí arriba? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ok, hay varias gente que lo está haciendo. Todos los demás, si la iglesia me ayuda a orar por ellos, por favor, por sus corazones. Quiero pedirte un favor. Si tú levantaste tu mano, ¿te puedes poner de pie para ubicarte? Quisiera poderlos ubicar. Si tú levantaste tu manita, ponte de pie. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias allá arriba. Gracias, gracias. Gracias acá. Dios ya nos había dicho que tú ibas a ponerte de pie. Y de hecho, por eso es que la gente que está a los lados y varios de nuestros hermanos, porque no nos vamos a dar abasto con ustedes, se van a acercar a ti y con mucho respeto, niños con niños y niñas con niñas, van a poner su mano sobre ustedes. Si tú eres parte de la iglesia, tú sabes de qué se trata esto. Así que por favor, que ninguno de ellos se quede sin este abrazo de parte de Dios. Gracias. Acá hay 2 personas más, acá hay una persona. Iglesia,
También de aquí, ¿verdad? Julio, papá. Gracias. Vamos a orar. Papá, gracias por las personas que el día de hoy has llamado a ti. Y gracias porque en algún momento nosotros estuvimos así, Señor. Permite que este abrazo y que esta mano, Señor, que les está envolviendo ahora, sea ese abrazo tuyo. Dándole la bienvenida a su nueva familia y a una nueva vida en ti, Señor. Ruego también por las personas que desde sus hogares están haciendo esto, Señor, y a la distancia te reconocieron como Salvador, Señor, y quieren que tú seas su Dios, y quieren caminar contigo. Así que, mi Rey, gracias te damos por las personas en este lugar. Te pedimos que tú termines tu obra perfecta con ellos, Señor. Abrázales y tómales. Amén y amén. A los que están de pie, quiero nada más decirles dos cosas. Tú le preguntaste a Dios dos cosas en tu oración. Le dijiste, ¿me aceptarías como uno de tus hijos? Y la respuesta es sí. Y número dos, le dijiste, ¿perdonarías mis pecados? Y la respuesta de Dios es sí. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El día de hoy, 21 de septiembre, es la mejor decisión que has tomado. Ya no estás más solo. Dios está contigo y además Dios te ha dado una familia en Cristo. Quiero hacerte una invitación. Me gustaría saber si ustedes, los que están de pie, quisieran ir a un lugar que hemos diseñado para ti, un lugar cómodo. Queremos darte un regalo de parte de Dios y queremos tomar tu nombre porque simplemente queremos orar por ti y queremos hacerte una invitación. Aquí no hay truco, aquí no hay nada. Solamente queremos darte un regalito de parte de Dios y queremos preguntarte tu nombre porque queremos conocerte más. Las personas que están contigo te van a invitar a salir. ¿Quisieran acompañarnos? ¿Sí? Pues si quieren acompañarnos, adelante, salgan por favor. Si alguno de ellos es parte de tu familia o tu amigo, sal con ellos y te damos la bienvenida. Los demás